Bien, chicos. Entonces, el día de hoy, ¿cómo vamos a iniciar? Vamos a iniciar con el teorema de Rolle. ¿Qué me dice el teorema de Rolle? El teorema de Rolle me dice lo siguiente. Sea f una función tal que se cumplen estas tres hipótesis o condiciones. Es continua en el intervalo cerrado a, b. Es diferenciable en el intervalo abierto a, b. F de a y f es igual a 0 y f de b es igual a 0. Entonces existe un número C en el intervalo abierto AB, tal que f' de C igual a 0. Eso es lo que se nos dice con el teorema de Rolle. Luego, el teorema del valor medio. Este teorema del valor medio me dice lo siguiente. Sea f una función tal que bueno, estas son las hipótesis. Hipótesis o condición 1. Es continua en un intervalo cerrado a, b. Luego, es diferenciable en un intervalo abierto a, b. Entonces existe un número C en el intervalo abierto a, b, tal que f' de C es igual a f de B menos f de A entre B menos A. Bueno, entonces ahí tenemos esos dos teoremas y después de ello vamos a hacer algunos ejercicios. Entonces, aquí hay algunos ejemplos en el libro. Tenemos luego este teorema. Si f es una función tal que f' de x igual a 0 para todo valor de x en el intervalo i, entonces f es constante en i. Ya lo tenemos. Bueno, voy a tomar un ejercicio que no tengo aquí. Lo tengo por acá, creo. Permítanme, voy a revisar. Por acá tengo un ejercicio relacionado con este teorema. Me parece que por acá lo tenía, permítanme. Creo que este. Teorema del valor medio, ¿verdad? Entonces aquí lo tenemos. Por aquí está. Lo que nos pide acá es enuncia el teorema del valor medio, eso para que lo podamos utilizar. Entonces, teorema del valor medio. Vamos a resolver este problemita de aquí. Son dos cosas que hay que hacer, ¿verdad? Entonces, vamos a tomar una captura de pantalla y vamos a resolverlo. Bien, este es el primer problema de la clase del día de hoy. Problema 1. Y vamos a resolverlo. Vamos aquí. Vamos a colocarlo por acá. Bien, centrémoslo. Aquí está bien. Bien, entonces vamos a resolver este problema. ¿Qué se nos dice? Son dos cosas que se piden. La primera es enuncia el teorema del valor medio. Fácil, ¿verdad? Ese ya lo tenemos prácticamente. La segunda es, sea f de x igual a alfa por x al cuadrado más beta por x más gamma, definida en un intervalo cerrado a, b. Puede que el punto x sub 0, cuya existencia garantiza el teorema del valor medio, es el punto medio del intervalo pues a, b. Bueno, se escucha más complicado de lo que es. En realidad, se resuelve bien fácil este ejercicio. Entonces, vamos primero por el inciso A, el más fácil. Recordemos que este es el ejemplo 1. Entonces, este sería
Ejemplo 1. Bueno, en la solución, entonces, comencemos por el inciso A. Ahora, ¿cómo vamos a hacer el inciso A? Nos dice enuncia el teorema del valor medio. Entonces, para eso, nos vamos aquí al libro. Y acá quiero decirles que pueden haber algunas variaciones de texto a texto. Por decir algo, hay textos donde pues no aparece así escrito el teorema, sino que dan otras condiciones o otra notación, mejor dicho. Las condiciones siguen siendo las mismas, pero la escritura es distinta. Pero vamos a usar este porque es el libro que el ingeniero ha recomendado. Entonces, sea es una función tal que o sea, es una función tal que dos condiciones, ¿verdad? Vamos a ver, condición 1. La primera condición me dice, es continua en un intervalo cerrado a coma B. Bueno, es continua en un intervalo cerrado a coma B. Esa es la primera condición. Luego de que es continua en ese intervalo, ¿qué otra condición necesitamos? Es diferenciable en el intervalo abierto a coma B. Entonces, la otra es diferenciable en el intervalo abierto a coma B. Bueno, entonces tenemos estas dos condiciones y si se cumple, entonces existe un número C en el intervalo abierto a coma B. Existe un número C en el intervalo abierto a coma B, tal que, permítanme aquí, y ahí tenemos que f' de C es igual a f de B menos f de A sobre, vamos a ver aquí, B menos A. Y esta sería pues la primera parte. Esto es el inciso A. Se nos pide solamente enunciar el teorema. Ahora, lo enunciamos aquí porque lo vamos a necesitar. Vamos a ocupar cada una de estas hipótesis, las vamos a tener que, o no, cada una de estas condiciones las vamos a tener que demostrar para esta función. Entonces, ¿qué se nos dice acá? El inciso A ya está hecho. Solamente es copiar el teorema. Ahora, nos dicen sea f de x igual a alfa por x cuadrado más beta por x más gamma, definida en el intervalo cerrado que va de A hacia B. Pruebe
que el punto x sub 0, cuya existencia garantiza el teorema del valor medio, es el punto medio del intervalo el intervalo cerrado a, b. Bien, vamos a comenzar entonces. Lo primero es la función f, en este caso, es continua. Pues claro que es continua. Estamos hablando de un polinomio. Entonces, tenemos un teorema. Me parece que en el parcial pasado teníamos un teorema que nos decían que los polinomios son continuos. Entonces, me voy a ir aquí. No recuerdo qué presentación era, pero sí tenemos que recordar que esto lo discutimos en el parcial anterior. Entonces, en el parcial anterior discutimos esto de la continuidad de los polinomios. No, esta no era. Vamos a vernos por acá. Teníamos un teorema. Creo que era el primer parcial. En la última presentación. Bueno, aquí lo tenemos. En el primer parcial era. El primer parcial, muy importante, estos teoremas. Entonces teníamos estos teoremas. La función racional es continua en todo su dominio, es un teorema. La función polinomial es continua en todo número. Entonces aquí tenemos un teorema. Lo vimos en el primer parcial, entonces lo vamos a necesitar aquí, lo vamos a utilizar. Vamos a irnos a otra diapositiva y acá vamos a resolver el inciso B. Entonces, para resolver el inciso B, tenemos lo siguiente. Bueno, tenemos quién es f de x. F de x es alfa, x al cuadrado, más beta x, más gamma, definida en este intervalo cerrado, ¿verdad? Entonces, sería, acá tendríamos f de x igual a alfa x al cuadrado más beta por x más gamma. Bueno, ahí tenemos nuestra función f. Y ahora, ¿qué pasa? Veamos las hipótesis, a ver si se cumplen. Nos dice, la primera, f es continua en el intervalo cerrado a, b. Ah, bien. Miren que estamos hablando de una función polinomial, en particular es una función cuadrática, y según este teorema que yo tengo acá, una función polinomial es continua en todo número. Entonces, podemos decir acá, como f de x es una función polinomial, entonces f de x es continua en el intervalo cerrado donde se dice que está definida, que es el intervalo que va de A a B. Entonces, en este intervalo, esta de acá es continua. Entonces, siendo así, ya tenemos la primera hipótesis. Entonces, esa sería la primera hipótesis. Ahora, lo siguiente, me dice que si es diferenciable en el intervalo que estamos tomando. Entonces, esta sería pues la primera hipótesis y se cumple. Para la segunda, vamos a calcular la derivada de f y vamos a ver dónde es que esta, pues, para este caso, nos dice acá si es diferenciable. Vamos a ver acá.
es diferenciable en el intervalo abierto. Entonces, tenemos que ver si es diferenciable en ese intervalo. Vamos a ver. Calculemos f' de x. Bien, entonces la derivada de x, la derivada de f sería igual a 2 alfa por x más beta, porque es la derivada de x al cuadrado es 2x, la derivada de x es 1, la derivada de gamma, como es una constante, es 0. Entonces nos quedaría así. Ahora, ¿qué sucede acá? Noten que f' de nuevo es una función polinomial. Como es polinomial, no se indefine en ningún valor. Recuerden, las funciones polinomiales son continuas en todo su dominio. En otras palabras, aquí f' existe en todos los valores de x. Entonces, en particular, vamos a decir lo siguiente. Por tanto, f de x es diferenciable en el intervalo abierto a, b. Entonces, ahí lo notamos. Se cumplen las primeras dos condiciones. Si se cumplen estas dos condiciones, entonces eso nos lleva a la gran conclusión. ¿Cuál es la conclusión? Por 1 y 2, entonces, va a suceder que f' evaluada en algún valor c, que en este caso en el problema se le llama x sub 0. Entonces, estamos hablando no de c, sino que de algún valor x sub 0. Así es como hacemos referencia a este valor en el problema. Entonces, f' de algún x sub 0 sería igual a f de b menos f de a sobre b menos a. Ahora, f' ya la tenemos, f también ya la tenemos. ¿Qué hay que hacer? Bueno, lo que hay que hacer es sustituir o evaluar, mejor dicho, aquí en f de b y f de a. Entonces vamos a escribir aquí. Vamos a decir lo siguiente. Note que y acá vamos a tener la observación. En primer lugar, f de a sería igual a evaluar la función f en este punto que es a. En este caso sería sustituir la x por a. Me quedaría alfa a al cuadrado más beta por a más gamma. Bien, ese es f de a. Ahora, f de b. F de b sería parecido a alfa por b al cuadrado más beta por b más gamma. Y por último, f' de este valor x sub 0 que estamos buscando. Esto sería igual a, vamos a ver, 2 alfa por x sub 0 más beta. Este valor es el valor de c. Nada más que aquí en el problema le llaman x sub 0. Ah, bien. Entonces ya con esto, de ahí, sería f' de x sub 0, que es 2 alfa x sub 0 más beta, es igual a f de a, f de b, perdón, vámonos aquí, f de b menos f de a, f de b sería alfa b al cuadrado
más beta por B más gamma menos f de A, que esto es A alfa por A al cuadrado más beta por A más gamma. Todo esto dividido entre B menos A. Ahí lo tenemos. Dividimos esto entre B menos A. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Bueno, vamos a distribuir este negativo, a ver qué sucede. Distribuimos este signo. Distribuimos este signo y aquí también. De ese modo me quedaría lo siguiente. Me queda que 2 alfa x sub 0 más beta es igual a alfa por b al cuadrado más beta por b más gamma menos alfa por a al cuadrado menos beta por a menos gamma. Bien, ahora notamos que van a haber algunas cancelaciones. Se va a cancelar este gamma con este gamma porque uno es opuesto del otro. Entonces se me cancelan, quedándome solamente así lo siguiente. Entonces vamos al siguiente paso. Vamos a tener acá 2 alfa x sub 0 más beta igual a, aquí lo que vamos a hacer en el numerador es agrupar. Vamos a ver quiénes tienen a alfa. Sería b al cuadrado menos a al cuadrado. Entonces acá me queda b al cuadrado menos a al cuadrado alfa. Bueno, después tenemos b menos a beta. Entonces aquí sería más b menos a beta. Entonces ahí lo que hicimos fue prácticamente como factorizar. ¿Quiénes tienen a alfa? ¿Quiénes tienen a alfa como factor común? ¿Quiénes tienen a beta como factor común? Bueno, los sumamos y ahí los factorizamos el alfa y factorizamos el beta. Ahora, notamos que aquí hay una diferencia de cuadrado, ¿cierto? Entonces aquí me quedaría 2 alfa por x sub 0 más beta igual a, aquí hay una diferencia de cuadrados. Acá esto se puede escribir como b menos a por b más a. Entonces aquí eso es lo que está sucediendo. Entonces b menos a por b más a. Esto por alfa más b menos a por beta. Ahora, aquí hay un factor común que es b menos a. Es factor común para ambos términos. Entonces, aquí lo podemos factorizar sin ningún problema. Ya voy viendo qué es lo que va a pasar. Entonces, aquí factorizamos, ¿cierto? Factorizamos. Sería b menos a. Lo saco como factor común. Y acá esto me queda multiplicando a b más a por alfa más beta. Luego en el denominador, vamos a ver, en el denominador me queda, permítanme, voy a dibujar mejor esta línea. En el denominador me queda b menos a. Bien, ahora ¿qué hacemos? Ahora cancelemos este término con este porque, bueno, son los mismos. Entonces los podemos cancelar. Y de ese modo lo que me quedaría sería 2 alfa por x sub 0 más beta igual a b más a por alfa más beta.
automáticamente veo que este beta está en ambos lados y lo puedo cancelar. ¿Por qué? Porque si paso este beta al otro lado a restar, se me va a cancelar con este. Entonces, se me cancelan estos dos. Ya sea que pase este a restar aquí, o sea que pase este que está acá a restar al otro lado, se me van a cancelar. Siendo así que lo único que me va a quedar sería 2 alfa por x sub 0 igual a b más a por alfa. Bueno, de ahí, ¿qué vamos a hacer? De ahí lo que hacemos es mandar a dividir este 2 alfa. Entonces, no me queda mucho espacio acá, entonces lo vamos a hacer en otra diapositiva. Me quedaría x0, x sub 0 igual a b más a por alfa. Esto dividido entre, permítanme acá, voy a cambiar el color. Esto dividido acá entre 2 alfa. De ese modo, vean que se me cancela esta alfa con esta alfa. Y solo me quedaría que x sub 0 es igual a b más a sobre 2. Ahora, la suma es conmutativa. Al ser conmutativa significa que nosotros podemos cambiar el orden aquí. Entonces, x sub 0 igual a más b por propiedad conmutativa, ¿cierto? Sobre 2. No hay ningún problema ahí. Ahora, veamos qué se nos pedía en el problema. En el problema nos decían, sea f de x, bueno, ahí la tenemos, definida en el intervalo, pruebe que el punto x sub 0, cuya existencia garantiza el teorema del valor medio, es el punto medio del intervalo cerrado a, b. Entonces, note que entonces acá vamos a colocar, note que el punto medio del intervalo cerrado, que va de A hacia B, intervalo cerrado a, B, es A más B sobre 2. Y miren, aquí justamente es el mismo resultado. Vean que el punto medio del intervalo cerrado es la suma de los extremos entre 2. Y acá tenemos que el punto donde se cumple, pues, que f' de x sub 0 es igual a f de b menos f de a entre b menos a, es justamente en el punto medio. Así que prácticamente aquí ya llegamos a la respuesta que estábamos buscando. Y este sería pues el valor esperado, el que queríamos encontrar. Ya con esto pues culminaríamos este ejercicio. Y hasta ahí estaríamos ya listos, ¿verdad? Ya para hacer este ejercicio. O sea, ahora podemos concluir con ciertos detalles. Podríamos decir, por ejemplo, que el valor C o el valor X sub 0 es el punto medio del intervalo A, B. Entonces, podemos decir acá el valor de x sub 0 es el punto medio del intervalo cerrado A, B. Ya lo tenemos. Bien, ahora vemos qué otro problema podemos realizar. Veamos aquí.
Aquí hay varias opciones. Veamos, tenemos acá algunos problemas. Eh, Permítanme. Nos dicen, para estos primeros. Dice, de los ejercicios 1 a 4, verifique que las tres condiciones de la hipótesis del teorema de Rolle son satisfechas por la función en el intervalo indicado. Después obtenga un valor adecuado para C que satisfaga la conclusión del teorema de Rolle. Apoye la elección de C gráficamente trazando el mismo rectángulo de inspección. Eh, las gráficas de F y la recta tangente horizontal en el punto C, F de C. Entonces, se escucha algo complicadito, pero vamos a ver que no lo es tanto. Vamos a resolver este problema. Vamos a quitar esto. Bueno, entonces este es nuestro ejercicio 2. Vamos a ver si podemos... Ahora, ¿qué problema vamos a considerar? Podemos considerar el problema 1, pero antes de todo, vamos aquí y veamos qué es lo que se nos pide. Entonces, dice, verifique las tres condiciones de la hipótesis del teorema de Rolle. Son satisfechas para la función en el intervalo indicado. Después obtenga un valor adecuado para C que satisfaga la conclusión del teorema de Rolle. Apoye la elección de C gráficamente trazando el mismo rectángulo de inspección, la gráfica de F y la recta tangente horizontal en el punto C, F de C. Entonces el problema que vamos a considerar será el problema 1. Vamos a ver qué tal lo resolvemos. Ya hicimos un ejercicio del otro teorema, ¿verdad? Que es el teorema, vamos a ver, ¿qué teorema era? El teorema del valor medio. Hay un teorema también llamado teorema del valor intermedio, que se parece, pero no es lo mismo. O sea, el nombre se parecen, pero no son los mismos, entonces hay que tener cuidado con eso. Bueno, bien, aquí vamos a colocar el problema entonces. Este es el problema que tenemos. Este sería el ejemplo 2. A ver si puedo escribirlo acá. Ejemplo 2. Bien, vamos con la solución.
Nos dice acá, verifique que las tres condiciones de la hipótesis del teorema de Rolle son satisfechas. Entonces, ¿cuáles son esas condiciones? Eso es lo que primero tenemos que preguntarnos. ¿Qué condiciones son las del teorema de Rolle? Entonces, vámonos aquí y ubiquémonos en ese teorema para ver cuáles son las condiciones que se deben cumplir. La primera es que es continua en un intervalo cerrado. Bueno, para este caso es un polinomio, entonces sí. Vamos a encontrar entonces. La primera condición. X al cuadrado menos 4x más 3. Vamos a ver acá. F de x igual a x al cuadrado menos 4x más 3. Vamos a ver acá qué vamos a decir de esto. Permítanme. Vamos a decir que esta función es continua. Bueno, f de x es una función polinomial Ahora tenemos un teorema, de nuevo nos respaldamos en este teorema. Es una función polinomial es continua en todo número. Entonces es una función polinomial y por lo tanto es continua en el intervalo cerrado. Bueno, vean, es continua en todo número, o sea, es continua en todos los reales. Entonces, ya que es continua en todos los reales en particular, es continua en un intervalo cerrado, ¿verdad? Entonces, sería continua en los reales y como es continua en los reales, también es continua en el intervalo cerrado que va de 1 a 3. Entonces, ahí lo tenemos. Sería este intervalo que está aquí, de 1 a 3. Y ya con eso tendríamos la primera condición del teorema. Ahora vamos con la segunda. ¿Es diferenciable? Entonces, para esto vamos a decir, calculemos o encontremos, calculemos f' de x. Entonces, f' de x aquí es igual. F' de x sería igual a la derivada de esto, ¿verdad? Sería 2x menos 4. Ahora, esto de acá es un polinomio. De hecho, es un polinomio lineal. ¿Qué pasa con este polinomio lineal? No se indetermina o no se indefine en ningún valor. Entonces, prácticamente la derivada existe en todo valor, ¿cierto? En todos los valores existe derivada. Entonces, vamos a concluir acá. Vamos a decir f de x es diferenciable. F de x es diferenciable en el intervalo abierto que va de 1 a 3. Eso se cumple. Ahora, ¿qué otra condición necesitamos? Necesitamos que f de a y f de b sean iguales a 0. Entonces, aquí, tercera condición sería evaluar este polinomio en los extremos. Entonces, en los extremos de este intervalo, vamos a ver. Primero, f de 1. F de 1 es igual a 1 al cuadrado menos 4 por 1 más 3. Esto es igual a 1 menos 4 más 3 y esto es igual a 0. Ahora f de 3. F de 3 es igual a 3 al cuadrado menos 4 por 3 más 3. Esto es igual a 3 al cuadrado es 9
4 por 3 es 12, más 3, y esto es igual a 0. Ah, bien, entonces se cumplen las tres hipótesis. Permítanme, acá era 3. Vamos a ver, esta es la tercera hipótesis. Bien, entonces tenemos las tres hipótesis ya aquí. Vamos ahora con, ya que se cumplen las tres hipótesis, entonces existe un número C en el intervalo abierto a, B, tal que f' de C igual a 0. Bueno, entonces eso podemos decir. Bien, así que vamos a decir lo siguiente. Existe ese número, pero ¿qué se nos pide? No hay que perder el norte, ¿verdad? ¿Qué es lo que se está pidiendo? Nos dice acá, verifique que las tres condiciones de la hipótesis del teorema de Rolle son satisfechas por la función en el intervalo indicado. Ya. Después obtenga un valor adecuado para C que satisfaga la conclusión del teorema de Rolle. Bien, segundo paso. Primer paso es que todas las hipótesis se cumplan. Segundo paso, encontrar C. Eso es lo que nos está diciendo. Y tercer paso, hacer las gráficas. Eso es lo que nos dice aquí. Entonces vamos con segundo paso. Acá como segundo paso sería encontrar C. Venimos entonces y decimos, encontremos bueno, entonces existe C tal que f' de C igual a 0. Entonces vamos a ver, ¿quién es la derivada? La derivada es, habíamos dicho acá, bueno, ya la encontramos, la derivada es 2x menos 4. Si evaluamos en C, esto sería 2c menos 4 igual a 0. Entonces despejemos 2c igual a 4, c igual a 4 sobre 2, y entonces decimos que c es igual a 2. Y ahí obtuvimos el valor de c. Entonces prácticamente ya aquí tenemos dónde es que la derivada se hace 0. Bien, aquí la derivada se haría 0 en este punto. Y con eso pues ya tendríamos las primeras dos partes que se nos solicitaban. Vámonos aquí. Sí. Vamos aquí. Veamos. Verifique las tres condiciones. Ya lo hicimos. Fue lo primero que hicimos. Después obtengo un valor adecuado para C que satisfaga la conclusión del teorema de Rolle. También ya lo hicimos. Apoye la elección de C gráficamente trazando en el mismo rectángulo de inspección la gráfica de F y de la recta tangente horizontal en el punto C, F de C. Bueno, entonces vámonos aquí. Vamos a GeoGebra y en GeoGebra vamos a trazar la gráfica y la recta tangente. Entonces, vamos acá a GeoGebra. Primero grafiquemos la función. La función está dada por x al cuadrado menos 4x más 3. O sea, aquí sería x al cuadrado menos 4x más 3. Ahí está. Ahora, el punto donde la pendiente es 0 de la recta tangente es este. Entonces, vamos a encontrar la recta tangente ahora. Entonces, decimos acá. Vamos a ver. El punto por donde pasa la gráfica, vamos a ver aquí. Vamos a decir, encontremos la recta tangente.
encontremos la recta tangente a la función f en x igual a 2. Bueno, ya sabemos que aquí sabemos que acá la pendiente es 0, pero ¿cuál es el valor de la imagen? Entonces, note que como la recta tangente va a tocar a f en este punto, entonces vamos a encontrar quién es f de 2. F de 2 sería igual a 2 al cuadrado menos 4 por 2 más 3. Entonces esto es igual a 4 menos 8 más 3, que esto es igual a menos 1. Bien, entonces el punto para este caso sería el punto donde vamos a encontrar la recta tangente. O el punto de tangencia es, no sé si escribe así, tangencia. El punto de tangencia es 2, menos 1. Bueno, ahí sería el punto donde es tangente la recta, ¿verdad? Entonces, la recta está dada por sería y menos y sub 0 igual a m por x menos x sub 0. Entonces, y sub 0 en este caso es menos 1. La pendiente es 0 porque ya lo dijimos que en ese caso la pendiente era 0 por x menos 2. Esto de acá sería y más 1 igual a 0. Entonces y es igual a menos 1. Y ahí tendríamos la recta tangente. Entonces, vámonos aquí. Grafiquemos esa recta tangente. Y igual a menos 1. Y vemos que efectivamente ahí es donde hay, o donde tenemos la recta tangente a la curva en este punto. Entonces vamos a acercarnos y vamos a ubicar acá el punto de intersección entre ambas, que es este de acá. Que es 2 para x menos 1 para y. Y ahí quedaría pues el punto de intersección y notamos que acá pues estaría la gráfica, ¿verdad? Aquí tenemos esta parábola y aquí tenemos el punto de intersección de la parábola con la recta tangente. Y en este caso notamos que la pendiente efectivamente es 0, tal cual nos dijo el teorema de Rolle, que iba a haber una recta tangente, bueno, cuya pendiente iba a ser 0, en otras palabras. Ahí lo tenemos. Y ya con esto pues culminaríamos este ejercicio. Ahora, quiero recordarles que la pendiente ya sabemos que es 0 porque lo encontramos en la diapositiva anterior. Sabemos que si nosotros evaluamos la derivada en c igual a 2, entonces el resultado va a ser 0. Por esto, ¿verdad? Vean, aquí. Si yo sustituyo acá c por 2, el resultado es 0. Y por eso es que acá no fue necesario evaluar la derivada en este punto, evaluar en 2. No fue necesario, porque ya prácticamente lo habíamos encontrado aquí. Bueno, chicos, eso sería todo por el día de hoy. Hasta aquí llegaríamos